Signore Gesù, noi t'adoriamo. Signore Gesù, noi t'adoriamo. Signore Gesù, noi t'adoriamo. Gesù, noi t'adoriamo. Bueno, comenzamos esta segunda y última reflexión, la esperanza puesta en el Príncipe de Paz, en Jesús. Y comenzamos con una lectura de el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, desde el versículo 1, dice: Cantos de triunfo de los salvados. Después de esto oí como la fuerte voz de una inmensa muchedumbre en el cielo que decía: Aleluya, la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios. Sus juicios son verdaderos y justos, pues condenó a la gran ramera que corrompía la tierra con su prostitución, y vengó en ella la sangre de sus siervos. Por segunda vez dijeron: Aleluya. Su humareda sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivos se postraron y adoraron a Dios sentado en el trono, diciendo: Amén. Aleluya. Entonces salió una voz desde el trono que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí una voz como de una inmensa muchedumbre, como el estruendo de caudalosas aguas y el estampido de fuertes truenos que decían: Aleluya, reinó el Señor nuestro Dios omnipotente. Alegrémonos, saltemos de júbilo, démosle gloria, pues llegaron las bodas del Cordero y se ha engalanado su esposa. Le han engalanado un vestido de lino deslumbrante y puro. El lino son las buenas obras de los santos. Entonces me dijo: escribe: bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. Me postré a sus pies para adorarle, pero me dijo: no lo hagas. Yo soy compañero de servicio tuyo y de tus hermanos que guardan el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues nosotros, como hablábamos en la reflexión anterior, tenemos una propuesta de Dios. Y la propuesta es que aceptemos lo que nos ha revelado como una verdad que es nuestra única verdad y como una fuerza invencible que nos hace personas de luz en este mundo de tinieblas. Y es la invitación que Dios nos hace. Nosotros decidimos, porque ustedes se dan cuenta que la Iglesia honra en una forma extraordinaria el fiat de María, y se habla mucho de eso. Es más, a través de los siglos de cristianismo hay tratado tras tratado dentro de la Mariología, de místico tras místico, sobre el fiat de María. Y el fiat de María es un instante. Ustedes saben que María y José son de los que menos se habla en el Evangelio. Son pasajes muy pequeños donde aparecen ellos. Sin embargo, precisamente es lo que Dios hace con todo lo que nos da. Lo más grande aparece como lo más insignificante. Y entonces ese fiat de María, que es el que transforma toda la creación entera y todas las criaturas, porque en el momento en que ella da su sí al arcángel, se transforma el mundo, porque entra la vida, y entra en su vientre la vida. Y por eso esa esperanza que nace de un instante
entre Dios y una criatura que Él creó específicamente para rescatarnos de la criatura que nos tumbó por caer en tentación, que fue la Eva terrenal, ella nos trae a nosotros esta gracia extraordinaria del príncipe de paz, de Jesús. Y entonces, al entender bien todo este encuentro con María, nos damos cuenta que hay una razón particular en nuestra Iglesia católica por la cual cada vez se hace más claro el papel de la Virgen. Cada vez entendemos ese papel. El diablo siempre está actuando, ¿no? Ustedes saben que el diablo no descansa. ¿Y cómo actúa el demonio? El demonio actúa tratando de prostituir todas las cosas de Dios. ¿Y cómo lo hace? Ustedes han visto, escucharon la palabra que acabo de leer cuando habla la gran ramera, y así se refiere la palabra a los poderes de la tierra, ¿no? Que es el demonio. El demonio es esa ramera, y que se manifiesta a través de civilizaciones, a través de ciclos de culturas, y así se manifiesta la serpiente vieja, porque es la que trae este mundo caído, es por consecuencia de la caída que causa la serpiente. Pero entonces, el encuentro con esta Mariología, el encuentro con María, es para nosotros un apoyo natural desde una criatura humana hacia Jesús. Lo que hablábamos antes de que bendito trampolín que es la religión, ¿no? Cómo de ella saltamos al espacio de Dios si verdaderamente nos integramos a ella. El ejemplo está en María. Se dice que la Virgen María fue entregada al templo desde niña. Eran tradiciones judías de que los niños se los entregaban al templo, y ella fue entregada al templo. Entonces, ella primero se edifica en la religión, y era una judía, pues, con todas las tradiciones de la ley, lo mismo que San José. Pero el momento de San José y María comienza cuando tienen el encuentro místico con el ángel, con el arcángel, tanto María como José. Porque antes de eso, ellos eran simples judíos viviendo bajo la ley de Moisés, obedientes a la ley y a la iglesia, a los preceptos, pero no tenían una experiencia mística con Dios, hasta que no aparece el arcángel. Entonces, ese fiat de María trae una enseñanza demasiado importante para cada uno de nosotros, porque como Jesús es el camino, María está en el camino, porque precisamente de ahí, de ese vientre de María, se desprende la apertura al camino. Desde ahí, de ahí brilla, ¿no? Ese camino. Entonces, nosotros somos llamados a imitar a Jesús. Ese es nuestro llamado, imitar a Cristo. La imitación a Cristo es el camino. Y precisamente la enseñanza que hay con la Madre de Jesús es que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que darle el fiat a Dios. Desen en cuenta que la mayoría de nosotros somos católicos de cuna. Algunos que no, algunos entran a la iglesia a una edad madura. Sin embargo, nadie se hace católico por voluntad humana. Parece que fuera, pero no es verdad. Porque nosotros somos un pueblo escogido, separado y predestinado. ¿Cómo puede ser un católico por voluntad humana si es predestinado? Eso contradeciría la predestinación. Entonces nosotros somos escogidos por Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que darle el fiat al don que Dios nos ha dado de su Espíritu. Yo tengo que darle el fiat al Espíritu Santo que Dios me dio. Yo tengo que darle el fiat a mi religión católica y tomarla en mi vida como esa gran misión, esa gran unción, esa gran responsabilidad, ese gran misterio, esa gran llamada
Eso tengo que darle el fiat y un día tengo que recogerme bien recogido con Dios y decirle, Señor, tú me diste algo tan grande que hasta ahora comienzo a verlo. Y eso que no lo he visto todo, porque si lo viera quedaría en éxtasis. Pero ya que lo estoy mirando, dame la gracia de tener la fuerza dentro de mí para darte el sí a lo que me has dado. Porque darle el sí es como el matrimonio, lo que sucede a los pies del altar con la esposa y el esposo. Le dan el sí el uno al otro y se casan, ¿no? Cuando nosotros recibimos todos los sacramentos, cada sacramento es un sí a Dios, cada sacramento. El sacerdote, para consagrarse y ordenarse, sacerdote le tiene que dar el sí a Dios. La monja, el que se consagra, el que se casa, todos estos compromisos con Dios son un fiat, son un sí. Entonces nosotros, que podríamos decir que somos el católico común, que viene a la iglesia y que vive la fe por el llamado que Dios nos ha concedido, cada uno de nosotros necesitamos conscientemente darle el sí a Dios. De repente, en muchas formas, pensamos que se lo hemos dado, pero si nos miramos con cuidado, de pronto descubrimos que no lo hemos hecho. La prueba es esta. Muchas veces yo me he dado cuenta en retiros que hago con la gente, que al final de un retiro les digo, vamos a hacer algo que es muy doloroso y que también para muchas personas es muy difícil. Pero si no hacemos esto, en vano pasamos todo el tiempo que pasamos y escuchamos todo lo que escuchamos. Y lo que es tener la valentía para arrodillarse y pedirle a Dios la santidad. ¿Sí? ¿Ustedes se dan cuenta que algo suena por dentro cuando decimos eso? ¿Y qué es eso? Pues es esta humanidad nuestra que es totalmente terrena, que está enquistada dentro de la carne y que quiere esto y no quiere lo otro. Es decir, lo otro es bueno, pero pues no hasta allá no. Déjame tranquilo, no me pidas tanto, ahí voy dando pasitos, no me empujes, ¿no? Esto es lo que la naturaleza humana está diciendo. Y precisamente lo que sucede con María y el arcángel San Gabriel es que no había ninguna otra opción que la santidad. ¿Cuál otra? Si el arcángel le pide algo imposible a la Virgen, le revela que va a esperar un hijo de un espíritu. Nosotros sabemos que la Virgen nació para eso y que Dios la creó para eso. Y por lo tanto, pues ella fue hecha para eso, pero ella iba naciendo a cada etapa. O sea, no es que ella dijo, ay, son las 12, ya casi llega el arcángel, no, así no era. O ya van a crucificar al Señor mañana. No, la Virgen fue caminando y se fue desvelando su misterio a medida que lo fue viviendo. Y precisamente la vida nuestra en Dios es así, exactamente así. Nosotros vamos caminando con el Señor y el Señor se va apareciendo en nuestro camino y nos va mostrando las etapas que vamos viviendo, las etapas de nuestra fe. Como por ejemplo, hoy que estamos acá, estamos precisamente en una etapa de esas, estamos en una etapa de nuestra fe. Y el Espíritu Santo se está encargando de hablarle a nuestro corazón en una forma que nuestro corazón pueda elevarse al Espíritu y por medio de la sabiduría que ya está infusa en nosotros por el bautismo, asimilar todo lo que el Espíritu nos está diciendo sin necesidad de pensar siquiera. Porque es algo que está infuso en nosotros y no necesita ni pensamientos. Sino ustedes saben que normalmente una clase, una enseñanza humana necesita concentración y usted tiene que acordarse de todo. Tiene que estar ahí, porque si no, ¿qué va a hacer? La clase no la va a entender y cómo la revisa y cómo la estudia.
Pero esto no, porque es el Espíritu, es infuso, está ya en nosotros. Cada uno de nosotros tiene la total sabiduría de Dios por el bautismo. Total, no nos falta nada, a ninguno de nosotros nos falta nada. Solo que el Espíritu Santo es el que administra esa sabiduría. Entonces Él viene y despierta a nosotros lo que debe ser despertado para este momento de nuestra vida. Y precisamente así es como nosotros navegamos dentro de este océano de Dios. Ustedes se dan cuenta cómo cuando los pájaros vuelan, que están en sus manadas, sobre todo cuando están en estas migraciones, usted ve que va un pájaro de guía, ¿no? Como de líder, pero en un segundo cambia todo y aparece otro, y nada que ver con el que iba allá, ese quedó quizás atrás. O sea, realmente no tienen uno que guía, sino que el viento es el que los lleva, las corrientes, ¿no? Ellos viajan con esas corrientes. Y ese es el Espíritu Santo para nosotros. No es quién está delante o atrás, por eso el Señor decía, ustedes no se preocupen de quién está primero o último o lo que sea. Lo que tienen que preocuparse es de estar en el viento del Espíritu, navegando con Dios. Por eso, cuando regresaron los discípulos todos asombrados de lo que habían hecho en el nombre del Señor, Él les dijo, sí, yo vi caer a Satanás como una estrella fugaz, pero lo más importante es que sus nombres están escritos en el libro de la vida eterna. O sea que como que les decía, no se deslumbren con esas cosas. Sí, yo tengo todo el poder y ustedes lo recibieron, pero eso no los deslumbre. Lo que ustedes deben entender es que están salvados y que sus nombres están escritos. Y entonces, precisamente, el conocimiento del Espíritu de Dios en nuestra vida es permitir que ese Espíritu fluya en nosotros y que nosotros podamos fluir con Él, teniendo ese conocimiento que Él va despertando en nuestra vida, que nos va dando la fortaleza para tomar decisiones radicales. ¿Sabe? La decisión más radical que Dios espera de cada uno de nosotros y en el tiempo que Dios escoge es la santidad, obviamente, ¿no? Usted lee la vida de los santos y siempre encuentra un momento en que el santo entró en la santidad, ¿no? Siempre. No hay excepción. Cualquier santo que usted escoja tuvo un momento perfecto donde entró en la santidad. Y precisamente si nosotros tenemos ese tipo de audiencia a el misterio de Dios, que es el misterio de la vida eterna, nuestro príncipe de paz, que es nuestra esperanza, que es precisamente el testimonio que Dios nos llama a vivir, que es yo soy testigo de mi esperanza, que es Jesús. Soy testigo, porque le puedo decir a la gente, yo creo en Jesús, yo sé que Él es mi Señor y lo puedo testificar desde los tejados. Además, me hace libre. El Señor me supera todas mis limitaciones. El Señor me llena de paz, me llena de gozo y me llena de esperanza a pesar de las vicisitudes y pruebas de esta vida. Y eso lo testifico con mi vida, con mi corazón, con todo mi ser. Y lo puedo gritar en cualquier parte. Y eso no evita de que yo tenga que vivir lo que tengo que vivir. Porque, como dice en los libros sapienciales, hay un momento para llorar y otro momento para alegrarnos y para bailar y para enterrar a los muertos, y hay un momento para todo. Pero vivimos con la esperanza viva en el corazón de un Dios que camina con nosotros y que da cada paso con nosotros, cada paso. Yo le digo a la gente, miren, hay dentro de la iglesia muchas conversaciones acerca de la voluntad de Dios. Y yo voy a lo sencillo, digo, ¿saben qué? Está revelado. San Pablo, por ejemplo, dice, la voluntad de Dios es a saber, nuestra santificación. El Señor dice que lo que Él quiere es que nosotros seamos buenos como el Padre es bueno, perfectos como su Padre que es perfecto. Si Dios pide eso de nosotros, es porque es posible lograrlo.
Si no, no lo pidiera, porque Él es un Dios justo, bueno, misericordioso, y no nos va a pedir cosas imposibles. El ejemplo está en esto. Pedro ve a Jesús caminar sobre el agua. Y claro, todos están aterrados porque piensan que es un fantasma, ¿no? Pero Pedro le dice a Jesús, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Y Jesús le ordena que vaya. Y Pedro se va, muy atrevido eso, ¿no? Caminar por el agua y en la noche y todas las circunstancias, y él se va. Pero en un momento dado se está hundiendo, porque se asusta, y el Señor lo saca. Pero ¿qué le dice? Bravo, Pedrito, por los 20 pasos que diste. No, no le dijo eso. Le dijo, hombre de poca fe. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Jesús quiere que lo demos todo. Él quiere que lleguemos. Él quería que Pedro llegara. No que diera 20 pasos, sino que él quería todo de Pedro, todo. Y eso es precisamente lo que es el maestro perfecto, el maestro divino. Hay mucha gente que se preocupa porque no ve como señales de que Dios está en la vida de ellos. Y hay mucha gente por ahí buscando la voluntad de Dios. Y yo les digo, miren, ojo con el diablo, porque esa es una excusa. Es una excusa que pone su vida detenida por ahí esperando a que se le manifieste la voluntad de Dios. No viva así. La voluntad de Dios está dada y es muy clara. Es nuestra santificación. ¿Qué más creen ustedes que quiere Dios de nosotros? Si solamente los santos entran al cielo. Entonces, ¿qué va a querer de nosotros? Pues que nos santifiquemos para que podamos entrar a la casa que nos tiene preparada. Eso es, nada más que eso. Por eso, a Dios no le importa que usted sea bombero, torero, poeta, quién sabe qué, carpintero. A Él no le importa. Con tal de que eso lo santifique. Él camina con nosotros en lo que hagamos, en lo que seamos, y Él nos da la libertad para ser creativos, para escoger, para ser atrevidos en muchas cosas que son para el bien. Pero Él quiere una sola cosa de nosotros, y es nuestra santificación. Y de ahí no podemos perder el norte de esa voluntad. Y esa voluntad se da con el fiat, con el sí. Por eso, usted pregúntese en su corazón si alguna vez verdaderamente ha estado hincado ante Dios pidiéndole su santidad. Piénselo a ver, de repente no lo ha hecho. Y precisamente ese es el fiat. ¿Cómo puede haber otro fiat fuera de ese? El que uno le diga al Señor, Señor, finalmente entendí. Ahora ya sé que lo único que debo hacer en esta corta vida que me diste en este mundo terrenal donde me creaste es asegurarme que yo llegue a casa. Y sé que la única forma de llegar a casa es por medio de la santificación. De lo contrario, no me podré elevar de acá. No podré volar hacia ti porque no tendré alas. Las alas de mi alma son mi santidad, porque es la luz de Dios. ¿Quién es santo? El que se llena de Dios, ese es santo. ¿Y cómo se llena uno de Dios? Muriendo a sí mismo. Por eso San Pablo, San Juan Bautista, todos hablan de eso. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. Luego no soy yo el que vive, Cristo vive en mí. Y todo esto es una enseñanza del morir a sí mismo, de entender que Él tiene que aparecer y yo desaparecer para que podamos tener vida, porque Dios es el único que es. Por eso esa revelación de Dios desde la zarza ardiente a Moisés, cuando le cuenta su nombre, nos marca a nosotros, marcados, porque dice, mi nombre es Yahvé, que quiere decir yo soy. Además agrega, el único que es. Y por eso el pecado original, ¿qué es? La serpiente le dice a Eva, seréis como Dios si comes de esa fruta. ¿Qué hizo con Eva? La diosificó. Y por eso entró la muerte, porque no puede ser que yo sea, si yo soy una vasija de barro, que no tiene vida si Dios no está en mí. Entonces, para que yo pueda ser, Dios tiene que ser en mí. De lo contrario, no soy. Por eso
¿A quién llaman los hijos del anticristo? Aquellos que pretenden ser sin Dios. Están muertos en vida, porque no hay vida sin Dios. No puede haber. Ese es el equivalente a un pescado afuera del agua. No es posible respirar. Entonces, se fía de que estamos hablando para tener esa esperanza que es nuestro príncipe de paz, viva en nuestro corazón y que tengamos esa luz que nos acompaña siempre, esa sabiduría que fluye de nosotros, porque son promesas hechas por el mismo Señor, que de nuestros labios brotarían ríos de agua viva. Y eso es verdad. El Espíritu hace eso con nosotros. No tenemos que preparar nada. De nosotros fluye la sabiduría de Dios y el Espíritu se engalana en cada instrumento que es dócil y que permite que la fuerza de Dios se transmita al prójimo, porque una célula saludable es una célula que transmite sangre, y esa sangre mística de Jesús es el Espíritu Santo que fluye a través de cada uno de nosotros. Ustedes saben que cuando uno conoce a una persona espiritual, siente que esa persona es como invisible casi con relación a las cosas materiales. Esa persona fluye y uno siente esa paz de la fluidez que tiene esa persona, porque tiene un corazón dócil, y además es firme, porque no es que fluya y sea insignificante hasta el punto de que no actúa. No, hay vida ahí, hay una vida inmensa. Ustedes saben que los mejores amigos que hemos conocido en esta vida son los que escuchan, esos que tienen escucha, que saben escuchar, y nosotros los buscamos porque son personas que nos acompañan. Además, aunque no entiendan, nos escuchan. Ustedes saben lo lindo que es el ejemplo y la imagen del niño que lleva el padre de la mano y todavía no tiene uso de razón, pero el padre anda con el niño, le cuenta historias que el niño ni entiende, ni sabe qué le está diciendo, y el niño va encantado de la mano de su padre y no quiere que el padre deje de hablarle, aunque no le está entendiendo nada. Esto es importante entenderlo porque es escuchar, que no necesariamente quiere decir entender, pero es que estamos hablando del amor. El amor no exige entender, el amor simplemente acompaña, ama incondicionalmente, no tiene condición. O sea, la condición del amor no es que yo entienda lo que te está pasando, el amor que yo te doy es un amor incondicional que te acompaña y que puedes descansar en mi hombro y puedes llorar o puedes hacer lo que quieras y yo te escucho, yo te acompaño. Ese es Dios entre nosotros y eso debemos ser nosotros entre nosotros, porque ahí es donde está el amor. No hay otra manifestación del amor que vivir incondicionalmente en Él. La palabra de Dios, por ejemplo, usted lee la Biblia y hay muchos pasajes misteriosos que uno no entiende, ¿no? ¿Cuántos? Cantidades, cientos de ellos. Sin embargo, aquí podemos vivir lo que estamos hablando. Somos esos niños que no tienen la plenitud del conocimiento, pero que vamos de la mano de la palabra de Dios, que es Dios mismo, y sin importar si entendemos o no, es su palabra, y vamos acompañados por ella. Por eso, cuando leemos la palabra, aunque no la entendamos, decimos al final, palabra de Dios. Y eso nos da alivio, nos da paz, nos da fortaleza y además saca a los demonios a correr, porque ellos no resisten. Usted lee cualquier pasaje de la Biblia y no queda un demonio ahí. Si está en gracia, ¿no? Que si está en pecado, pues nunca se van. Pero cuando estamos en gracia, la palabra de Dios es una espada, ¿no? Que despeja todos los territorios, completamente los despeja. Entender la relación que hay entre un corazón que ha asumido la verdad de ser cristiano
con conciencia y entiende la fuerza tan grande que ha sido depositada en su corazón. Es maravilloso, porque es lo que Dios está buscando todo el tiempo. Vivimos en un mundo terriblemente perverso y depravado. Y esto no es un secreto para nosotros y nunca lo ha sido para ninguno de los cristianos de todos los tiempos, porque des en cuenta que San Pablo hace más de 2000 años hablaba así, decía, vivimos en un mundo perverso y depravado, hace 2000 años. ¿Y qué es lo que sucede? Que el mundo nunca ha sido diferente que el de hoy, es lo mismo, es un espíritu, es el espíritu del diablo y entró por la caída del pecado original. Así de que quizás hoy es una manifestación más masiva porque nunca han habido tantas personas en la tierra como las que tenemos hoy. Pero es el mismo pecado, son las mismas acciones, es la misma maldad, es la misma depravación, es el mismo mundo, es todo igual. Y por lo tanto, nosotros jamás debemos escandalizarnos por este mundo, ni preocuparnos. Ustedes escuchan en la iglesia muchísimos diálogos que hay acerca del fin del mundo, acerca de los acontecimientos que supuestamente van a suceder, acerca de tantas cosas que se hablan. Y yo entiendo una cosa, y es, por todo lo que yo he podido ver, el Señor no quiere que nosotros vivamos con miedo. El Señor no quiere que nosotros nos preocupemos por el futuro. Es más, en el Evangelio está claro que debe ser nuestra guía, el Evangelio. Jesús dice, a cada día con su afán. Eso dice el Señor. ¿De qué se preocupan? Ustedes no deben preocuparse por el futuro, porque el futuro no les pertenece. Uno como dice, ay, ¿usted por qué anda tan preocupado por lo que va a pasar en el mundo dentro de un año? ¿Cómo sabe que va a estar acá? No sea tan pretencioso, ¿no? Entonces, por eso estas preocupaciones son en vano. Hay gente que las justifica. Ay, es que tenemos que estar enterados. Ay, es que estar preparados. Y llegamos a nada menos la parábola que Jesús nos dio sobre ese hombre que tenía tanta cosecha y se puso a construir graneros extras para guardar todo lo que tenía, y esa noche el Señor se lo llevó. Y este es un ejemplo que nos da Él de qué nos vamos a preocupar si hoy mismo nos puede llamar el Señor. Entonces, la preocupación nuestra no es sobre el fin del mundo, la preocupación nuestra debe ser del fin de nuestra vida, que puede ser hoy. Esa debe ser. Ahora, escondernos, tampoco. Ustedes jamás leerán en el Evangelio, ni en los Hechos de los Apóstoles, ningún pasaje de un apóstol de Dios escondido. Solamente antes de Pentecostés. Es el único momento en que vemos los apóstoles escondidos, porque la palabra dice que Jesús les apareció y pasó por una puerta que estaba cerrada y los encontró escondidos de los judíos con miedo, pero no habían recibido el Paráclito. ¿Qué pasó cuando recibieron el Espíritu Santo? Ninguno se volvió a esconder. Todos murieron al frente del cañón, cada uno de ellos. Y esa ha sido la historia del cristiano de todos los tiempos. Nosotros fuimos llamados para ser pescadores de hombres. ¿Dónde? En el mundo. Ahí somos llamados, en el mundo. Porque por eso Jesús en su oración al Padre dice, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Solo te pido que los protejas del maligno. Ahí está muy claro. Jesús dice, no te pido que los saques del mundo. Y este es el Evangelio, ¿no? Por eso hay tanto mensaje raro, tanta gente hablando cosas absurdas, y a mí eso me da un malestar inmenso, porque nosotros somos llamados a vivir nuestra pequeña vida ahí donde el Señor nos llamó. Haga lo que usted haga, ahí es donde el Señor nos llamó, y usted no tiene que preocuparse ni por el futuro, ni por el fin del mundo, ni porque entonces las cosas están tan difíciles que es mejor guardar comida y meternos a una cueva con nuestros amigos. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio.
Eso, cuando alguien les diga eso, díganles, miren, mi guía es el Evangelio. Muéstrame dónde el Evangelio está eso para ver si estas cosas vienen de Dios. Es muy sencillo, ¿no? Y la gente dirá que esa es una posición protestante que dice solo Biblia. Si no está en la Biblia no es verdad. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es tener la claridad, la coherencia, la sabiduría de cómo vivir nuestro catolicismo en una forma fiel, sencilla, coherente, honesta y militante. Militante. ¿Cómo se es militante si nosotros somos la iglesia militante del Señor? Militante es estar en la pesca de hombres, la pesca de almas para Dios. Ustedes saben que Santa Teresa de Calcuta, que tuvo este momento con el Señor desde la cruz, donde Él le habló de su sed, tengo sed. En todos los oratorios de su comunidad siempre está la cruz y esa frase, tengo sed. ¿Y por qué? Porque Jesús le mostró esa sed y dijo, no es de agua esa sed, esa es sed de almas, tráeme almas. Ustedes, los que conocen la novena de la Divina Misericordia, ¿se acuerdan que el Señor está pidiendo almas? Tráeme hoy tales, y al otro día, tráeme hoy tales. Está pidiendo almas. ¿Cómo se las llevamos? No podemos llevarlas estando escondidas por allá en una cueva, sino que nosotros somos llamados a vivir entre la humanidad y somos llamados a llevarle almas al Señor. Este es nuestro trabajo. ¿Y cómo se llevan? Llenándonos de Dios. Como decía San Francisco de Asís cuando enviaba a sus monjes, id, y si es necesario, usad las palabras. Ustedes saben que esos monjes pasaban por esas aldeas y los jóvenes se iban detrás de ellos y ellos ni les habían hablado. Y se iban detrás de ellos porque era detrás de la luz que llevaban. De eso se iban como abejas detrás de las flores, ¿no? Y esto es lo que sucede con nuestra vida. Nuestra vida debe ser esa flor que está llena de esa miel y que las abejas que están por ahí rondando los aires, buscando cómo sobrevivir, se vayan a la flor que Dios creó para la salvación. Y esta es la flor que somos nosotros. Somos esa miel que viene del cielo. Esos somos nosotros. Y todas las abejas que están sueltas buscando alimento van a llegar a la miel que Dios mandó y no la miel de este mundo, que es una miel perversa, que es el dinero, que son los placeres del mundo, la decadencia y perversión de este mundo, es la miel que se comen las abejas que se pierden. Por eso, importante para nosotros tener muy clara la misión y sobre todo tener muy claro el fiat que tenemos que darle a Dios. Eso debe ser muy claro. Miren, usted revisa su religión y se puede dar cuenta si las oraciones que usted le eleva al Señor, qué porcentaje de esas oraciones son espirituales y qué porcentaje de esas oraciones son simplemente terrenales. No es un pecado elevar oraciones terrenales al cielo, no, porque es parte de nuestra vida con Dios. Él es nuestro Padre y nosotros hablamos con Él, le lloramos a Él, le pedimos a Él. No es un pecado, pero lo que es importante es tener una sabiduría consciente de quiénes somos nosotros con relación a la oración y relación con Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? Ustedes saben que la palabra dice, allí donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Cuando nosotros morimos, el alma se va derechito al tesoro, allá se va. Por eso es que la adoración al Santísimo es uno de los dones más extraordinarios que uno pueda recibir. ¿Por qué? Porque si usted se acostumbra a visitar al Señor al Santísimo, poco a poco ese Santísimo se convierte en su tesoro. ¿Y qué sucede cuando usted muere?
el alma se va derechito al Santísimo donde usted adoraba. Y ahí está Jesús. Y ahí la recibe. Eso es un regalo extraordinario. Muchas almas que se van derecho al tesoro, se van al tesoro que no es. Se van a una criatura humana, se van a sus posesiones materiales, se van a sus preocupaciones terrenales, se van quién sabe a dónde, y ese es su tesoro, porque ahí es donde tenían anclado el corazón. Por eso pensemos, si yo me fuera a morir hoy porque hoy me llama el Señor, ¿dónde está mi tesoro? ¿Cuál es mi tesoro? Para que lo revise bien. Si es una criatura humana, póngase el cinturón de seguridad, porque esa criatura humana no lo va a llevar al cielo, ¿no? Usted tiene que estar prendido de Dios, de ahí tiene que estar prendido. Su tesoro debe ser el Señor, el único tesoro, no puede ser sino eso. Yo siempre le digo a la gente, miren, usted quiere hacerse un favor bien grande, con frecuencia léase el primer mandamiento, manténgalo en la mesa de noche y lea el primer mandamiento con frecuencia, para que entre dentro de su corazón la prioridad de su vida, que es Dios por encima de todo y de todos, y entrar en esa realidad espiritual para que su corazón esté cimentado en esa verdad, que usted pueda construirse sobre eso, y que todo lo que hace, lo hace desde ahí, porque si uno hace todo desde ahí, es como, yo le pongo un ejemplo siempre a la gente que es muy humano, pero que refleja lo que queremos decir, y es esto: un esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para serle fiel a la esposa. Es más, ni se da cuenta que es fiel, porque es naturalmente fiel. O sea, ¿qué esfuerzo tiene que hacer un esposo fiel para serle fiel a la esposa? Ningún esfuerzo. Ahora, donde vaya ese esposo, siempre lleva en su corazón a su esposa y su familia. Las tiene en su corazón, en todo momento. Ese es el esposo fiel. Pues esos debemos ser nosotros con Dios. No nos puede costar nada serle fiel a Dios. No nos puede. Y al mismo tiempo, donde quiera que vayamos, Dios debe estar en nuestro corazón, porque es nuestro matrimonio. Nosotros estamos en un matrimonio con Dios, porque esa es nuestra iglesia, ese es nuestro bautismo, esa es nuestra fe, y así debemos vivir atados a esa realidad, y esa debe ser nuestra prioridad, ese matrimonio con Dios. Y por eso la adoración al Santísimo es uno de los dones más grandes, porque estamos adorando al único que es. ¿Sí? Eso nos ayuda a superar la idolatría. Ustedes saben que caer en la idolatría es muy fácil. Nosotros, sin darnos cuenta, adoramos criaturas humanas, adoramos el dinero, adoramos el trabajo, adoramos todas las cosas que vivimos en este mundo. Las adoramos. Porque otra cosa es vivir la vida terrenal y ser un buen administrador. Eso es otra cosa. Hay gente muy rica que conoce a Dios y que sabe ser un buen administrador. Por ejemplo, está Lázaro, Marta, María en Betania, amigos de Jesús. Eran ricos, buenos. Hay gente que sabe administrar las cosas materiales, pero no las poseen. Esa es la diferencia entre aquel que es esclavo de las cosas materiales porque es idólatra, con aquel que las administra y hace un buen uso de ellas y glorifica a Dios con ellas. Es muy diferente. Entonces le pediría al Señor su palabra, y con esta palabra sellaremos todo lo que hemos hecho esta tarde. Y les voy a leer a ustedes de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 4, desde el versículo 12, dice: sentido cristiano de las contradicciones. Queridísimos, no os extrañéis como si fuera algo insólito del incendio que ha prendido entre vosotros para probaros, sino alegraos, porque así como participáis en los padecimientos de Cristo, así también os llenaréis de gozo en la revelación de su gloria.
bienaventurados si os insultan por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir por ser homicida, ladrón, malhechor o entrometido en lo ajeno. Pero si es por ser cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por llevar este nombre. Porque ha llegado el momento de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no creen en el Evangelio de Dios? Pues si el justo a duras penas se salva, el impío y el pecador, ¿dónde irán a parar? Por tanto, incluso los que tengan que sufrir de acuerdo con la voluntad de Dios, que encomienden sus almas al Creador que es fiel mediante la práctica del bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué tal esa frase? Incluso los que tengan que sufrir mediante la voluntad de Dios. Eso tenemos que entenderlo. Ejemplo. Jesús le dice a Pedro, antes de su pasión, Pedro, Pedro, Satanás ha pedido permiso para pasarte por el cernidor. Y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando pases por esto, ve a testificarle a tus hermanos. ¿Ustedes se imaginan lo misterioso que es este pasaje? Normalmente se esperaría que Jesús defienda a Pedro del diablo y que le diga al Padre, no, con Pedrito no. Sí que si es sobre esa roca que yo voy a edificar la iglesia, que lo deje en paz, que no se meta con él. Eso es lo que uno humanamente pensaría. Pero mire que Jesús, al contrario, le dice, te van a pasar por el cernidor, y es el diablo. Y así fue como muy pronto lo negó 3 veces, y casi se muere el pobre Pedro de dolor. Pero él se fue a testificar sobre eso después y se fortaleció con la prueba, porque después ya sabemos la historia. Pero lo importante de esto es entender que nosotros somos probados también por la voluntad de Dios. Dios permite que el diablo nos pase por el cernidor si necesitamos ser purificados. Por eso no todos los sufrimientos de este mundo son consecuencia de nuestras acciones o de nuestros pecados. También muchos sufrimientos en esta vida son parte de la pedagogía de Dios, de la escuela. Aquí estamos en una escuela y uno que va a saber qué necesita cada uno de nosotros para que el alma pueda entrar por la puerta estrecha. A lo mejor necesitamos una buena chamuscada, ¿no? A mí me ha pegado varias. Yo he sido chamuscado más de una vez. Y esto es lo que tenemos que entender, que hay que estar preparados, porque entre más nos acerquemos al Señor, más entremos en ese misterio del Señor en nuestra vida, el Señor nos va moldeando con mucha firmeza, nos va moldeando para bien siempre. Pues ha sido para mí un gozo estar con ustedes de nuevo aquí en Madrid y estar en este templo donde ya es tradición venir y pidiéndole a Dios siempre que todo lo que hacemos cuando nos reunimos en su nombre, a discernir y reflexionar sobre estos misterios de nuestra fe, sea para que nosotros nos santifiquemos, para que nosotros nos iluminemos y nos fortalezcamos, y para que cada uno de ustedes al salir se lleve una fuerza poderosa para que se enfrenten a las batallas que los esperan a partir de este momento. Porque hay una razón por la cual el Señor nos acuarteló hoy, porque somos su ejército. Nos acuarteló para fortalecer nuestras armas, para que salgamos bien armados y listos para tumbar cuanto demonio atraviesa nuestro camino. Amén. Amén. Pues yo tengo un programa en mi página web de los próximos días, porque estoy aquí en Madrid todavía el domingo, mañana estoy en el Valle de los Caídos en un retiro también
por la mañana. Si entran a marinorestrepo.com, ahí encuentran el programa, si alguien está interesado, ¿no?